matrimonio, para cada familia, Señor. En esta mañana queremos rendirnos delante de tu altar. Recibimos tu palabra, Padre. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales y ayúdanos a ver lo que tú ves, ayúdanos a oír lo que tú estás hablando. Abre nuestro corazón, ayúdanos a ser mansos y humildes, ayúdanos a estar firmes, arraigados a tu palabra, plantados en la casa de Jehová. Ayúdanos a estar centrados en ti, en tu diseño divino. Te necesitamos, maravilloso Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Hoy nuestro corazón está temblando de gozo de poder estar reunidos, Padre. Sigue cubriéndonos, Señor. Sigue limpiándonos, Señor, protegiéndonos del COVID, protegiéndonos de la muerte, protegiéndonos de todo plan del enemigo, Señor. Protégenos, Padre. Inmuniza a nuestra familia, Padre. Hoy nos rendimos delante de ti. Te pedimos que nos hables, Señor, que me uses, Señor, como un instrumento útil en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bien. ¿Han traído la palabra? Espero que la hayan traído. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios es la que penetra hasta nuestros huesos, la que discierne y cambia las intenciones del corazón. Y damos gloria a Dios porque estamos caminando en el cumplimiento de la palabra de Dios y lo creemos, amén. Estamos viendo cómo Dios está obrando en cada vida, en cada matrimonio que se deja restaurar, que se deja moldear por las manos de Dios y viene algo muy grande y no solamente lo sentimos el pastor y yo, muchas hermanas que oramos, con las que oramos, intercedemos, lo vemos, lo vivimos y lo creemos, amén, porque cuando creemos en Dios, cuando creemos en su palabra, hay un mayor cumplimiento y vamos avanzando y vamos caminando en el poder de la palabra de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras palabras, vamos a abrir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 54. Gracias. Isaías capítulo 54, que es la palabra que el Señor me daba toda la semana me la ha dado. El Señor nos está hablando que nos extendamos a la derecha y a la izquierda, que no tengamos temor, que Él está con nosotros, aún todos aquellos que hemos estado pasando pruebas, situaciones difíciles. Dios nos habla que creamos en Él y que confiemos en Él, creer en su palabra, amén. Y hay un versículo acá que me tocó mucho, vamos a leer desde el versículo Isaías 54, versículo 12 en adelante. Dice la palabra: tus ventanas pondré de piedras preciosas, amén. Tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos reciben esta promesa? Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Mira lo que nos dice el Señor en esta mañana. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de mí caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Poderosa palabra, poderosa promesa del Señor. Yo les aconsejo que lean todo Isaías 54.
lo estoy viviendo continuamente, lo estamos orando, lo estamos declarando, porque el Señor nos está afirmando en esta palabra. Amén. Entonces, existen armas en lo natural, ¿verdad? Existen armas naturales, armas biológicas, armas blancas, armas de guerra, ¿verdad? Armas psicológicas. Las armas destruyen, levantan guerras entre las naciones, entre las ciudades. Y hay personas que no tienen armas físicas, pero tienen armas en la boca. Y muchos lo usan para destruir. Con la boca hieren y hacen muchísimo daño. Sobre todo esto suele pasar en los matrimonios, en las familias, que con la boca y con la mirada te mató, te fusiló y te enterró. ¿Sí? Pero esas cosas son las que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Las palabras que hacen daño, los ojos, los gestos con lo cual hacemos daño. Pero hay armas espirituales que Dios nos ha dado para defendernos. Hay armas que Dios nos ha dado para guerrear contra el enemigo y para defendernos como pueblo de Dios, como iglesia del reino de Dios. La autoridad que tenemos y las armas que Dios nos ha dado continuamente están a nuestro favor, están a nuestro alcance. Y muchas veces nos pasan cosas, nos pasan problemas, situaciones difíciles que vivimos conflictos. Y muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar o cómo defendernos de las artimañas del enemigo, y ahí es cuando fallamos y en lugar de hacer bien hacemos mal y nos vamos aislando del diseño de Dios. Y vemos que los creyentes, muchas veces el Señor me ha revelado, estando toda la iglesia está sin armas, están cansados, débiles, muchos creyentes están vulnerables ante los ataques del enemigo y no se defienden de los ataques del enemigo. Y hoy Dios te va a empoderar. Levanta tu mano y di conmigo amén. A mí me gusta una iglesia activa. Y ahora ya no estamos en cámaras. Bueno, sí, estamos en directo, pero los tengo aquí. A mí me gusta que me respondan, que vivan conmigo la palabra, porque la palabra tiene poder. Y me gusta escuchar la iglesia activa que recibe, que coge, que agarra sus promesas, que las declara y las aplica a su vida. Amén. Entonces, Dios hoy te va a empoderar para que te levantes como un guerrero del ejército de Dios, para que sigas avanzando con más fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, el Señor me hablaba es que la iglesia, todos, cada uno tenemos que tener nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del Rey, ¿sí? Por lo tanto, tomamos nuestra posición como hijos del Rey. Somos príncipes, somos princesas, tenemos autoridad, amén. Tenemos un papá, tenemos un padre que nos ama y que nos defiende de las artimañas del enemigo. Cuando los creyentes no tienen identidad, son llevados de aquí para allá. Dicen Hebreos, como las olas del mar, se dejan llevar de aquí para allá. Van de un lugar a otro, van de una iglesia a otra, no tienen identidad, no tienen autoridad y se dejan llevar por el primero que les habla bonito y no están posicionados. Pero cuando tú tienes identidad y sabes quién eres, hijo del Rey de Reyes, sabes dónde te posicionó el Señor, dónde te asignó, para que seas útil en las manos de Dios, entonces vas tomando tu posición como un guerrero, como un soldado del ejército de Dios. Amén. Entonces, cuando los creyentes no tienen identidad, se dejan llevar y se dejan derribar fácilmente por el enemigo. Viene el enemigo y les mete un dardo a la mente, o viene y les pone una prueba y ahí ya se quedan cansados, destruidos, derrotados. Y no es esa la identidad que Dios nos ha dado. Jesús ha pagado un precio muy alto para que tú y yo tengamos identidad, que seamos guerreros, porque Jesús, todo ese precio, ese sacrificio que Él pagó en la cruz, no es para que tú te quedes cansado, desanimado y sin ganas. No, piensa en ese sacrificio que hizo el Señor. Lo hizo por ti y por mí para que nos levantemos como guerreros. Amén. Así que
necesitamos tener nuestra identidad en Cristo, y cuando estamos todos juntos, todos unidos, somos un pueblo, somos un ejército de Dios, un ejército de guerra, somos un ejército que se va preparando para el combate. Y Jehová de los ejércitos, como lo habíamos leído aquí en Isaías 54, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, dice el Señor, Él es nuestro Redentor, Él es el que pelea por nosotros, amén. Entonces, somos soldados del ejército de Dios, amén. ¿Eres un soldado? Di conmigo, soy un soldado del ejército de Dios. Y un ejército son soldados reunidos en tropas bien organizadas. Me encanta todo este tema. Yo de verdad me hubiera gustado pagar servicio militar para entrenarme en todas las estrategias de combate y todo lo que haga. Un ejército son soldados reunidos en tropas bien organizadas, bien establecidas, bajo las órdenes de un jefe. Y somos un ejército poderoso, amén. Somos un ejército que tenemos que entrenarnos cada día, tenemos que entrenarnos en la batalla, y necesitamos, en segundo lugar, tenemos que saber a quién servimos, amén. Ya no estamos solos, ya no somos huérfanos, ya no estamos por ahí como soldadito que se perdió de su ejército y que está fuera de combate. No. Somos parte de un ejército, la familia de Dios es un ejército de Dios en combate, y estamos bajo las órdenes de un Señor que es el Jehová de los ejércitos. Él es Dios todopoderoso, Él es el que nos gobierna, Él es el que nos dirige en todo, amén. Entonces, uno de los nombres de Dios es Adonai Shebaot. Me encanta, me apasiona, lo viví. Adonai Shebaot. Él se traduce como el Señor de los ejércitos. Él es el que nos llama, nos alista para la batalla, nos va entrenando y nos va capacitando para que le sirvamos. Adonai Shebaot, mi Señor. Cuando tú vayas a orar, prepárate en combate y di: Señor, tú eres Adonai Shebaot, mi Señor. Tú eres el que me entrena, me capacitas, me alistas para la batalla. Hoy quiero afilar mi espada en el nombre de Jesús, amén. Entonces, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que va delante de nosotros, y nosotros le vamos siguiendo como ese ejército bien entrenado. En tercer lugar, tenemos que saber cuáles son las armas que tenemos. Y hoy no voy a hablar de cada arma específicamente. Cuando el Señor me lo ponga también vamos a hablar de esas armas específicas que Dios nos da, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, el nombre del Señor, la sangre de Cristo, el ayuno, la alabanza es un instrumento de guerra, la oración, la unidad es un instrumento de guerra. Y bueno, tenemos muchas armas, pero hoy quiero que te enfoques en todo lo que Dios nos está diciendo, nos está llamando para ser soldados de su ejército. Entonces, tenemos que saber cuáles son las armas que tenemos. Vemos que la mayoría de creyentes no usan las armas que Dios les ha dado, ¿vale? Ahora imagínate un ejército, ¿vale? Que tú estás en un ejército, pero ¿cuál es tu arma? ¿Cuáles son las armas que Dios te ha dado? ¿Vale? Muchas veces los creyentes están sin armas. Están en medio de la batalla, pero están sin armas. Y van por la vida como soldados caídos, derribados, deprimidos, angustiados, cansados, desanimados. Y tú le preguntas: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal, aquí, así. Van por la vida como con ese desánimo, con esa pasividad. Van sin armas, van sin fuerza, van destruidos, y son creyentes en Cristo. Ya no estamos hablando de personas que no conocen al Señor, pero la mayoría de creyentes van así, cansados, desanimados, sin información, sin entrenamiento, sin su arma, sin la capacitación, derribados, destruidos. Cuando Dios nos llamó, Dios te dio nombre, Dios te dio identidad, Dios te puso en un ejército de guerra, Dios te dio asignación, Dios te dio armas. Entonces, hoy en el nombre de Jesús yo quiero que te actives en ese llamamiento del Señor, amén.
Entonces cada soldado tiene que tener un entrenamiento personal. Cada soldado tiene que tener un entrenamiento personal, individual y como ejército, amén, donde nos preparamos para luchar y para vencer. Porque no vamos a la guerra pensando que ya nos van a matar, ¿verdad que no? Vamos a la guerra en que vamos a ganar. Vamos a pelear por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros ministerios, por nuestras finanzas, por nuestra salud. O sea, ya vamos defendiendo lo que es nuestro, lo que Dios ya nos ha dado, amén. Dice la palabra en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Y estando prontos a castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Así que el creyente necesita entender que tenemos armas espirituales poderosas. Di conmigo, poderosas. Dios no te ha dado una espada oxidada, débil. No, Dios te ha dado una espada de poder, un escudo de poder con el cual te defiendes. Y el creyente necesita entender que tenemos armas efectivas, que son poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas, para destruir los argumentos del enemigo, para destruir los planes del enemigo que tiene contra nosotros, contra su iglesia, contra la familia. Y en el pasaje que hemos leído en Isaías 54, 17, dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y ahora que lo estaba leyendo, cuando empecé, ese condenarás como que me saltó así en negrita. ¿Te ha pasado cuando la Biblia a veces te salta en negritas? Pues es que Dios aquí mismo nos dio el poder en la boca y yo, condenarás. O sea, ahora mismo yo condeno toda lengua que se levanta en juicio contra mí. Ahora mismo condenamos toda lengua que se levanta en juicio contra la iglesia Adonai, en el nombre de Jesús. Es Dios que nos dio a nosotros la autoridad para condenar. Y tú, dice, y tú condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta, y mira qué poderoso, es una herencia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Dios nos ha dado las armas. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para condenar toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Poderoso, yo no sé si ustedes lo están viviendo, pero a mí me está cayendo una revelación tremenda porque muchas veces oímos la palabra, pero no la activamos, no la aplicamos a nuestra vida. Entonces vienen, nos machacan, nos aplastan, nos sacuden y uno está ahí cansado, derribado, deprimido, angustiado, ofendido. No, levántate en el nombre de Jesús y toma tu posición y toma tu autoridad. Así que el creyente es una herencia que Dios nos ha dado, que ninguna arma contra nosotros va a prevalecer, ninguna arma contra ti prevalecerá. Y estoy hablando a creyentes que aman al Señor, que temen al Señor, cristianos que han dejado al lado sus cosas pecaminosas y que han muerto a su carnalidad y aman las cosas de Dios. Porque muchos declaran, no, ninguna arma contra nosotros, ninguna arma contra mí prevalecerá. Pero luego andan en injusticia, andan en la lascivia, andan en pecado, no han muerto a su carnalidad, no han muerto a sus pecados. Entonces, luego les hacen algo, claro, sí que prevalece. ¿Por qué? Porque no te has posicionado en santidad delante del Señor y no has muerto a tu pecado. ¿Me entienden? No sé si me entienden, pero cuando tú amas al Señor y temes al Señor y haces lo correcto delante de Dios, ninguna arma forjada en el infierno contra nosotros va a prevalecer. Podemos pasar luchas, porque es verdad que la pasamos, podemos pasar situaciones difíciles, pero de todas ellas nos va a sacar el Señor, amén. Muchas veces Dios mismo nos trata
amor y paciencia en medio de las pruebas. Amor y paciencia en mi matrimonio, amor y paciencia con mis hijos, amor y paciencia con mis hermanos, amor y paciencia con el jefe, ¿verdad? Pero Dios mismo nos va fortaleciendo en ese amor y paciencia con todos los que nos rodean, amén. Pero cuando nosotros tomamos esa posición y decimos, cuando hay ataques de parte del enemigo, de personas que vienen a hacerte mal, que vienen a hacer maldad, porque hay gente que viene a hacer maldad, entonces tomamos nuestra identidad como hijos del Rey. Amén, aleluya, amén, iglesia, amén. Bueno, entonces el creyente en Jesucristo debe conocer cuál es su posición y cuál es tu asignación. Somos herederos de las promesas de Dios. Tenemos que tomar nuestra posición como hijos de Dios. Y tenemos que tener esa identidad como hijos del Rey. Ya no estamos mendigando, ya no somos huérfanos que andábamos de aquí para allá con tanto daño que nos hacía la gente, nuestra familia nos ha hecho mucho daño, la gente a nuestro alrededor nos ha hecho mucho daño, pero ya no somos huérfanos, tenemos papá, amén, tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores que pelea por nosotros. El creyente en Jesucristo tiene que tener su asignación. ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué es lo que el Señor te pidió que hagas? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? ¿Dónde te ha dicho el Señor que te tienes que plantar como hijo de Dios para crecer, echar raíces y dar fruto? Porque cuando Dios nos sana, nos libera y nos va preparando para poder ayudar a muchos que tienen necesidad del Señor, amén. Entonces, somos cabeza, no somos cola, somos gobernadores en esta tierra. Dice que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, somos soldados del ejército de Dios y tenemos que tomar fuerza como iglesia porque somos punta de lanza. Ser punta de lanza son aquellos que van con el machete abriendo brecha, abriendo camino, como nos hablaba Joel. Nos hablaba que somos aquellos que van abriendo brecha, abriendo camino y luego vendrán otros que nos van a seguir y ya vendrán con mayor armamento. Pero nosotros en este momento Dios nos está usando para abrir brecha, para que muchos que vengan ya encuentren el camino. Y somos nosotros los que Dios va a usar para sanar a otros, para liberar, para restaurar, tan solo para darle un abrazo, para ser un papá al lado de alguien, para ser una madre al lado de alguien. No importa los años que tengas, puede ser muy menor o muy mayor, pero Dios te va a usar. Amén. Cuarto, el creyente tiene que estar a la ofensiva contra el enemigo. No podemos estar relajados. Soldado que se duerme se lo lleva la corriente. No podemos estar relajados. Somos así como esos soldaditos que están con miedo, sin armas, que se esconden a la primera que viene el enemigo, que están sin fuerza, o aquellos que hacen tratos con el diablo. No, tenemos que arrebatar lo que Dios ya nos dio, pero que el diablo nos quiere robar. Tenemos que arrebatar o aquello que ya el enemigo nos ha robado. Hay personas que ya el diablo les ha robado los hijos, pues hay que arrebatarlos, hay que arrancarlos del infierno. Nos dicen Judas, arrancando aquellos que han sido arrebatados. Entonces en nuestra boca tenemos poder y tenemos autoridad para arrebatarlos del infierno, amén. El soldado del ejército tiene que ir en avance, no pararse, no detenerse, porque si te paras, no sé si les ha pasado que cuando estás trabajando y vas boom, boom, boom en un ritmo, luego te paras, te sientas y ahí te vino todo el cansancio de golpe y ya no tienes fuerzas para nada. Pues así nos pasa espiritualmente.
Si tú vas con un ritmo, bum, 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 voy trabajando, voy orando, voy discipulando, voy enseñando, asisto a mi culto, asisto a los talleres, a todo lo que nos pasa, a todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Luego, si te detienes, te dejas distraer por las artimañas del enemigo. Y el enemigo usa una táctica que normalmente le da resultado, y es con la distracción. Nos dejamos distraer por las cosas, por los problemas, por las amistades, por el mismo pecado. Nos dejamos distraer y ahí es donde perdemos las armas y nuestra asignación. Así que tenemos que tomar autoridad, tenemos que arrebatar lo que el enemigo nos ha robado. Y para eso tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma ofensiva y defensiva. Es decir, con la palabra yo me defiendo de las artimañas del diablo, pero también con la palabra de Dios ofendo al enemigo y le quito las almas que el diablo está queriendo robar. A muchos jóvenes los quiere llevar a la destrucción, a la muerte. A muchos jóvenes los envuelven en el tabaco, las drogas, en malos pensamientos. Y ahora es tan fuerte porque está pasando desde los niños. Y si uno como padre no toma su lugar y su asignación como hijo de Dios y ora y clama y arrebata a nuestros hijos, entonces el enemigo no pierde su tiempo, como nosotros. Muchas veces nosotros estamos tan distraídos perdiendo el tiempo en otras cosas, pero el enemigo no pierde el tiempo. Y tenemos que velar, orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por el ministerio, por la iglesia, por todo. Tenemos que estar orando, velando, ayunando, ¿sí? Tenemos que adentrarnos a tomar territorios y arrebatar lo que Dios ya nos ha dado. Y eso lo hacemos a través de la oración y el ayuno, que son dos armas poderosas. La oración y el ayuno. Soldado que no ora, cristiano que no ora, se seca espiritualmente. Soldado que no ora, que no lee la palabra, está seco, está en sequía. ¿Usted sabe qué le pasa a una plantita cuando no le echas agua? Se muere, se seca. Pues así somos nosotros. Si no leemos, si no oramos la palabra, si no ayunamos, porque el ayuno tiene que ser un hábito en nuestra vida, una disciplina. Hay cristianos que nunca en la vida han ayunado. Cuando Dios dijo, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, dice el Señor. No dice, bueno, si algún día quieres ayunar. No, dice, cuando ayunéis, es una orden. Cuando oréis, cuando leáis la palabra. O sea, tenemos órdenes dadas por el Señor. Y tenemos que, y la palabra, la oración y el ayuno son nutrientes que vienen a nuestra vida para ayudarnos a mantenernos fuertes, firmes, como un ejército en pie de batalla. Y tenemos que tener la plena confianza de que en cada ataque tú vas a vencer. Es decir, la palabra nos dice también en el mundo tendréis aflicción. O sea, nos dice que sí vamos a tener aflicciones, que sí vamos a pasar por pruebas, que vamos a tener tropiezos, que vamos a estar en continuos. Estamos en un mundo donde continuamente tenemos ataques del enemigo, pero tenemos que tener la plena confianza en Dios de que en cada prueba y en cada circunstancia Dios nos va a ayudar. Cuando hacemos ¿qué? Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, amén. Entonces, la plena confianza en que en Dios ya somos más que vencedores. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice la palabra que es nombre, sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando oramos y decimos, Padre, ayúdame en esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene poder, tiene autoridad. Jesús venció y pagó el precio por nosotros para que pudiésemos ser libres de las artimañas del enemigo. Amén. Si tú crees que no puedes usar las armas que Dios te dio,
si te sientes débil, si dices, no, esto no es para mí, eso le toca al pastor, a los líderes, a los de la alabanza, esto de guerra y combate, eso no va conmigo. Te voy a decir una cosa, si ese es tu pensamiento, ya estás derribado y derrotado y vencido por el enemigo. Pero cuando tú dices, bueno, yo no sé, pero yo quiero que me enseñen, yo quiero aprender a orar en posición de guerra, yo quiero aprender a defender a mi casa, a mi familia, a mi matrimonio. Entonces, cuando tú tomas esa actitud y dices, no sé, pero quiero aprender. Eso es como cuando llegas a una empresa nueva, porque aunque hayas trabajado años en lo mismo, llegas a una empresa nueva y te tienes que actualizar con el protocolo de la empresa, ¿verdad? Y tienes que, cuando pasa la entrevista, dices, bueno, sí, llevo muchos años, pero aunque no sepa algo, lo aprendo, ¿verdad? Esa posición tenemos que tener. Aunque no sepa, lo aprendo, estoy dispuesto a ser enseñado por el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos esa posición en el nombre de Jesús, como hijos de Dios, tomamos las armas que Dios nos ha dado, empezamos a ver lo que Dios nos está hablando y tenemos que entender que nuestra guerra no es contra la familia, no, mi guerra no es contra mi esposo, no es contra mis hijos, no es contra los hermanos, nuestra guerra es ¿contra quién? Contra el enemigo, es contra Satanás, porque Dios nos ha posicionado desde el momento en que recibimos a Jesús. Tú ya tienes poder, tú ya tienes autoridad. Dios ya te ha estado entregando armas. Dios ya te ha dado una asignación como hijo de Dios, pero tienes que tomarlo. Amén. Y le estoy hablando a gente de gobierno, a gente que ya está cansada de pasar las mismas luchas, los mismos problemas toda la vida, luchando con lo mismo, arrastrando el mismo pecado. No. Tienes que hartarte de tu pecado, tienes que hartarte de la miseria, tienes que hartarte de eso y decir, Señor, yo tomo mi lugar. Esa fue mi posición cuando yo conocí al Señor, cuando supe que que podía heredar el cielo, que tenía salvación. Y que Dios me podía librar de esa vida de pecado, de esa esclavitud que tenía de trabajar y no tener nada, trabajar hasta el cansancio y que el enemigo me lo quitaba todo, de luchar por mi familia y luego no valoraban lo que yo hacía. Yo tomé mi asignación y dije, Padre, dígame qué tengo que hacer, porque yo estoy harta, estoy cansada de tantos problemas, estoy cansada de llevar una vida de miseria. Y empecé a entrenarme. Claro, de la noche a la mañana no lo vas a conseguir todo, pero si tú te vas entrenando, te vas capacitando, vas a coger músculos. Eso es como el que va al gimnasio, ¿verdad, Fabio? No vas a conseguir esos músculos y ese cuerpo fitness en el primer ejercicio. Yo hago 4 abdominales y a la quinta ya no puedo, pero si hago cada día un poquito más, entonces nos vamos entrenando en ese músculo de la fe. Nos vamos entrenando como guerreros del ejército de Dios. Amén. Entonces, nuestro problema no es con la familia, no es con tu vecino, con tu jefe, con tu esposo, tus hijos. Tu problema es contra los huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Es contra el enemigo y todo su ejército. Amén. Quinto, perdón si me estoy alargando mucho, pero es que tenía que escribirlo todo. El creyente tiene que tener destreza y habilidad en la oración efectiva. Esto lo podemos ver en las películas cuando empiezan a disparar. Claro, el primer disparo se va para Roma, pero en cuanto se va entrenando, vamos siendo más efectivos. Entonces tenemos que tener destreza y habilidad en la oración efectiva. Orar efectivamente, orar con destreza, lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está diciendo, cómo hay que orar por una persona, cómo hay que entrenarnos para poder desactivar los planes del enemigo, para poder destruir las estrategias de Satanás y para poder ser efectivos, ¿sí? Y entonces se están formando intercesores.
se están formando esas guerreras, esos guerreros del ejército de Dios. Y como les digo, no es de la noche a la mañana, es un entrenamiento. Así que si tú estás aquí y dices, yo necesito que me ayuden a orar por mi matrimonio, o tú dices, mira, yo quiero estar en un grupo de oración, nos dices y te puedes unir a un grupo de oración. A un grupo se necesitan levantar esa red de intercesores donde sean hombres y mujeres, jóvenes y niños que estén guerreando, que estén preparándose para lo que viene. En el nombre de Jesús se necesita gente de compromiso, gente de batalla, gente que decida decirle sí al Señor, porque a todos nos gustan las bendiciones, amén. ¿A quién le gustan las bendiciones? A mí me encanta que Dios me bendiga, que Dios bendiga a mi esposo, a mis hijos, pero a muchos les gustan las bendiciones, les gusta la unción, pero no les gusta pagar el precio, y uno tiene que pagar el precio por lo que uno quiere. Yo amo que mi esposo esté bien, tenga salud, tenga trabajo, tenga su poder, su asignación como hijo de Dios, que mis hijos igual les vaya bien en sus estudios, que sean guerreros, que no venga el primero que se encuentra en el colegio y les den un puñetazo. No. Yo quiero que mis hijos tengan identidad, tengan su posición de identidad. Y para eso necesitamos entrenarlos. Amén. Así que si tú te quieres entrenar, tienes que hablar con nosotros y unirte a esos grupos de oración, esos grupos de intercesión, empezar a comprometerte con lo que Dios nos está hablando, romper con todo lo que está estorbando nuestra vida espiritual. Y necesitamos esos esposos, esposas, jóvenes, mujeres, que se afirmen en el Señor y que nos ayuden a interceder. La iglesia tiene que tener su base en la oración. Iglesia que no ora está muerta. Iglesia que no se defiende de las artimañas del enemigo está muerto. Familia que no ore está muerto espiritualmente. Familia que no ore y se ponga en posición de guerra a defender su casa y su familia, entra el enemigo como perro por su casa y hace desastres. En cada hogar se tiene que levantar un sacerdote de Jehová que defienda su casa. Se tienen que levantar guerreras que defiendan su casa, atalayas que vean el enemigo de lejos, en el nombre de Jesús. O sea, cuando el Señor nos dice, nos da una advertencia y dice, pues viene, viene un ataque de esto. ¿Qué nos ponemos a hacer? Posición de combate. Si viene un ladrón a tu casa, tú no te quedas manicruzado sentado haciendo nada, no. Tú te preparas y lo sacas a pata y puño y como haga falta, ¿verdad? Pero ahora tenemos que hablarlo espiritualmente. Si el enemigo te está robando tu matrimonio, ¿qué tienes que hacer? Yo me posiciono y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Mi posición como hijo de Dios, tomo las armas que Dios me dio, tomo mi asignación, hago lo que tengo que hacer como esposo, como esposa, como hijos. Cada uno tenemos labor que hacer en nuestras casas, en la iglesia. Cada uno tenemos una asignación, deberes que hacer. Pues entonces tenemos que defender nuestros hogares, tenemos que defender nuestro matrimonio, nuestros hijos, defender nuestra empresa, la empresa que Dios te ha dado, defender tus cuentas bancarias, o sea, todo lo que Dios te ha dado, tu salud, tu alegría, tu prosperidad, porque Dios quiere, dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas. Dios quiere que todos seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Dios lo quiere, pero cada uno tenemos que afilar nuestra espada, porque hay creyentes que nunca leen la palabra, nunca oran, nunca hacen nada, pero cuando viene el diablo, ay, espera que afilo mi espada. No, hermano, ya lo tienes encima, ya estás derrotado y vencido. El creyente tiene que afilar su espada cada día. Me levanto en la mañana. Padre, ¿qué tengo que hacer? Padre, ¿por quién tengo que orar hoy? Señor, yo bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos, bendigo mi iglesia, bendigo a las mujeres, bendigo a los hombres, bendigo a los niños, a los bebés. Padre, ¿cómo tengo que orar? Dame oración estratégica.
y unirte al grupo, a la familia de Dios, al ejército del reino de Dios. Amén. Dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, me encanta este pasaje. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tenemos que estar firmes. Con el reino de las tinieblas no hay convenios, no hay tratos, no se puede negociar con el diablo, hay que derrotarlo, hay que derribarlo. Si te está atacando por un lado, yo lo derribo en el nombre de Jesús, pero para eso tengo que tener la espada bien afilada, ¿verdad? Que corte cabezas de serpientes en el nombre de Jesús. Tenemos que orar con efectividad, entrenarnos en el arte de la oración estratégica. Necesitamos enriquecernos con que nuestra boca esté llena de palabra de Dios. No siempre podemos estar haciendo oraciones raquíticas, pobres, mendigando. No, Dios ya nos dio asignación, posición y autoridad. Por eso viene el entrenamiento continuo. Sentado en el sofá no vas a ganar nada. Sin servir al Señor no vas a ganar nada. Dios ya te dio lugar. Dios ya te dio asignación. Amén. Necesitamos estar activos en la palabra. No solo predicar muy bonito, sino actuar. Todo lo que predico lo hago. Que tu palabra tenga poder, tenga peso, que tenga frutos. Porque Dios nos ha hablado que la iglesia seremos conocidos por los frutos. No que tanto hablamos y predicamos, pero no hacemos nada. Somos conocidos por los frutos los conoceréis. El creyente necesita andar en autoridad. Estar bajo autoridad nos da mayor autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. El creyente tiene que conocer el principio de la autoridad espiritual y sujetarse a él. No solo predicarlo, sino vivirlo. Es decir, me posiciono en el nombre de Jesús bajo la autoridad que Dios me ha dado. Entonces yo me posiciono bajo la autoridad de mi esposo y tengo mayor autoridad con mis hijos y tengo mayor autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. La persona que no se sujeta a la autoridad no tiene autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. Hay personas que no les gusta que se les corrija, no les gusta, les preguntamos, ¿cómo están? Bien. ¿Y qué has hecho? No, bien, todo bien. ¿Estás haciendo algo por tu familia, por tu matrimonio, por tu ministerio? No, pero estoy bien. No, toma tu posición, posiciónate bajo la autoridad de Dios, haz lo que tengas que hacer. Si tú llegas a un trabajo y no haces tu labor, en tu trabajo te van a echar a los 2 días. Pues así es con la iglesia, con el Señor. Tú llegas y dices, Señor, ¿en qué me preparo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago, Señor? Entonces, tenemos que tomar esa autoridad y hacerlo por voluntad propia. Me posiciono bajo autoridad y tengo mayor autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. Cierro puertas de pecado, cierro todo lo que Dios nos está tratando. Dejo de hacer lo malo para seguir al Señor. Entonces ahí podemos declarar lo que dice la palabra: ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, ninguna estrategia del enemigo va a prosperar. Y tenemos que entrenarnos como soldados del ejército de Dios. ¿Me acompañas, Aarón, o en la alabanza? Ninguna estrategia del enemigo va a prevalecer. Tenemos que entrenarnos como soldados del ejército de Dios, fuertes, valientes, guerreros, activos en todo lo que Dios nos está dando. Di conmigo, hoy me activo en el nombre de Jesús. Levántate, ahí donde tú estás, di, Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús. Estoy cansado de oír, pero yo quiero hacer. Tienes que tomar esa posición. Dios nos ha dado armas para luchar, pero esas armas las tienes que usar. Y ahí donde estás,
Busca al Señor y dile: Señor, perdóname porque he perdido mi tiempo. Perdóname, Señor, cuando no he hecho lo que tengo que hacer. Habla con el Espíritu Santo. Dile: Señor, perdóname cuando me he dejado distraer. Perdóname cuando no me he sujetado a la autoridad que tú has puesto sobre mi vida. Señor, perdónanos, Padre, cuando hemos sido soldados débiles, caídos, derribados y no hemos tomado las armas que tú nos has dado. Ahí donde estás, dile: Señor, prepárame. Yo quiero ser fuerte y valiente. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me ayudes a restaurar mi vida, mi comunión contigo. Ayúdame, Señor, a pelear por mi familia. No contra mi esposo o contra mi esposa, sino contra las huestes de maldad, contra los demonios que quieren robarme la bendición. Dile: Señor, ayúdame, prepárame, ayúdame a afirmarme como hijo tuyo, a tener mi identidad como hijo de Dios. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo, a afilar mi espada, a tomar las armas que tú me has dado. Tú eres Adonai Shebaot. Tú eres mi guerrero. Esta oración es para todos. Ahí donde tú estás, hazla. Hazla, dile: Señor, ayúdame a prepararme. Ayúdame a defender mi casa, a defender mis hijos de las artimañas del enemigo. Ayúdame a defender mi territorio, Señor. Mi casa, mi iglesia, mi trabajo, el ministerio donde me has puesto. Ayúdame, Señor, a estar afilando mi espada cada día, continuamente. Ayúdame a afirmarme en tu camino. Padre, tu palabra dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, hoy nos posicionamos nuevamente, Señor, como una iglesia de reino, una iglesia de gobierno. En el nombre de Jesús nos posicionamos bajo tu autoridad, Señor Jesucristo. Tú nos dijiste que tú eres nuestra cobertura, Señor, y queremos servirte, queremos seguirte. Queremos hacer lo que tú nos mandes, Señor. Perdónanos cuando hemos puesto excusas baratas que lo único que hacen es alimentar la pereza y alimentar la flojera de no hacer lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Padre, cuando nos hemos dejado distraer por el enemigo. Perdónanos, Señor Jesús, cuando nos hemos dejado llevar por las artimañas del diablo, cuando le hemos creído más al enemigo que a ti. Perdónanos, Señor. Aumenta nuestra fe hoy. Espíritu Santo, levanta tu mano y dile: Señor, yo recibo las armas que me estás dando en esta mañana. Yo recibo las armas, dile: yo recibo las armas que tú me has dado. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo mi posición de identidad. Ya no soy huérfano. Yo tengo la espada del Espíritu, que es la palabra viva y eficaz. Y tomo el escudo de la fe, Señor, y hoy defiendo mi casa, mi familia. Toma tu escudo, toma en tu mano izquierda, toma el escudo de la fe. Esa es la salvación. Dile: Señor, yo defiendo mi casa, mi familia de todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos revestimos de poder y autoridad. Y hoy nos ponemos el yelmo de la salvación, que es tu palabra, Señor. Tú nos has dado la salvación, Señor, y creemos en ti. Dile: Señor, yo creo en ti. Yo te recibo en mi corazón. Yo creo en tu palabra, Padre. Y calzo mis pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz.
Yo me revisto, Señor, para anunciar, me preparo para anunciar el Evangelio de la paz. Yo me preparo, me quiero capacitar para lo que tú tienes para mí. Hoy en el nombre de Jesús, ahora mismo está, el Espíritu Santo está trayendo ministerios. El Espíritu Santo está activando dones. Hay ministerios que estaban dormidos y desactivados. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero abrazar tu diseño. Yo me preparo, yo me capacito. Hoy afino mis oídos a tu corazón.